Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a mi canal. Mi nombre es Daniel Mundo y como siempre, un abrazo y un saludo para todos. El día de hoy les traigo un video bien interesante. Vamos a hablar sobre qué está ocurriendo con los foreclosures en los Estados Unidos. ¿Se avecina una crisis hipotecaria? ¿Estamos al borde de una crisis hipotecaria mundial? Vamos a revisar esto porque podrían haber una caída en los precios de los inmuebles, inclusive se está hablando de 30 hasta 40%. Tenemos muchos deudores que no van a poder pagar sus hipotecas y tenemos muchas casas en existencia en este momento en venta que no se están pudiendo vender. Así que vamos a revisar qué está ocurriendo en el mercado inmobiliario y por qué esto es importante tenerlo en cuenta por la posible recesión y por el posible colapso de los mercados en el futuro. Además de eso, vamos a ver qué está pasando con el petróleo. Atención, porque el petróleo sigue teniendo una semana muy volátil y con tendencia a caer por debajo de los $10. Vamos a revisar eso. Yo estuve hablando con ustedes en Twitter. Espero que me sigan en Twitter porque hemos hablado mucho de eso y seguimos conversando a medida que yo saco estos videos. Además de eso, vamos a revisar un poco qué está pasando con el oro y obviamente con Bitcoin, que en estos momentos también se debate en una muy buena resistencia. Vamos a revisar qué está ocurriendo con Bitcoin y cuáles noticias nos tiene preparados para el día. Así que no siendo más, amigos, empecemos. Ok, bien amigos, aquí estamos y JP Morgan Chase nos dice, acaban de aumentar los estándares para préstamos en los Estados Unidos en el banco Chase, uno de los más importantes aquí en los Estados Unidos, y empieza a mostrarnos alguna debilidad que tiene el sector y sobre todo el bancario para prestarle a nuevos compradores. En este momento acaban de anunciar que las personas deberán tener un score, un puntaje crediticio de al menos 700%, o de 700 puntos, perdón, y tendrán que tener además de eso un 20% para poner y pisar el inmueble. Es decir, tienen que tener al menos un 20% del costo total del inmueble para prestarte, cuando esto no estaba siendo así. Inclusive le estaban prestando a la gente con el 3% o inclusive hasta con el 0% y con unas tasas y unos seguros. Esto empezó a cambiar y los estándares suben ahora a 700 de crédito, de puntaje de crédito, que es bastante alto. Acá en los Estados Unidos las personas por lo general están por debajo de ese puntaje. Y además de eso tienes que tener el 20%, lo cual muchas personas, muchísimas, casi todos los compradores de nuevas casas y nuevos apartamentos no los tienen. Pero ¿por qué Chase sale a hacer esto en este momento? Bueno, efectivamente porque la situación se pone mucho más compleja. Empecemos por la cantidad de pérdidas de empleos que existen en este momento en los Estados Unidos y en el mundo entero. Si tú te pones a pensar, las personas no tienen empleos, no tienen trabajo, no tienen cómo pagar y empiezan ni siquiera a pagar las hipotecas que ya tienen. ¿Cómo vamos a seguir prestándole a nuevos acreedores? Y eso es lo que están empezando a ver los bancos, y esto podría hacer que el desplome de la bolsa en el real estate empiece a darse mucho antes de lo que pensábamos. Porque si no hay nuevos compradores y los compradores van a tener muchas dificultades para comprar nuevas casas, las casas van a empezar a acumularse, los precios van a empezar a caer y empieza lo que se conoce como una crisis inmobiliaria. Y esta crisis inmobiliaria puede traer como consecuencia también una crisis hipotecaria. Porque las personas, cuando su inmueble vale menos de lo que prestaron al banco, inclusive con todo lo que ya han pagado, empiezan a decir que no van a pagar esos préstamos y a vender las casas, lo que hace que las casas salgan a short sales y generan una crisis hipotecaria sin precedentes, podría ser. Hemos visto algo similar en el 2008, 2007, 2009, cuando empezó todo el problema de los foreclosures, pero este podría ser similar o incluso peor, teniendo en cuenta que la cantidad de personas que están sin empleo aumenta con mucha fuerza. Entonces vamos a revisar qué dice en los diarios en este momento, sobre todo aquí en investing.com, que nos dicen que podría ser el siguiente zapato en caer el inmueble. ¿Y por qué lo dicen? Vamos a revisar aquí estos índices. Y ustedes pueden ver acá, nos dice, creemos que el proceso psicológico apenas comienza a hacerse evidente en los datos actuales. Por ejemplo, los datos de ventas de viviendas nuevas en los Estados Unidos se acaban de publicar y muestran la mayor disminución de actividad desde junio de 2010. Desde junio de 2010 no veíamos esta baja en la actividad. Y vean esto, señores. Vean cómo veníamos con una fuerza y de pronto teníamos unas caídas en el índice, pero vemos que se baja por debajo de menos 10, llegando a menos 14 inclusive, y se muestra en uno de los niveles más bajos, inclusive más bajo hasta junio del 2010. Esto es alarmante y empieza a mostrarnos lo que está ocurriendo con los mercados inmobiliarios. Pero aparte de eso, vemos otro importante ETF que tiene que ver con el real estate, cómo empieza a perder la línea de tendencia y el soporte importante que tenía a la alza y empieza a romper con una proyección que podría traerla hasta 30-40% por debajo de los niveles actuales, lo que haría que los precios de las viviendas en general colapsaran en todo Estados Unidos.
Pero ojo, esto no solo en los Estados Unidos. Si bien utilizo Estados Unidos como ejemplo, amigos, puede pasar en cualquiera de los países que tú vivas, porque estamos teniendo las mismas condiciones en el resto del mundo. Es decir, Europa tiene las mismas condiciones, con los mismos problemas de la pandemia, con los mismos problemas del desempleo, los restaurantes, los hoteles, todo cerrado, y generan estos problemas que crean que las personas no compren viviendas porque, entre otras cosas, el índice del consumidor que salió hoy salió mucho más negativo de lo que se esperaba, lo que indica que las personas siguen con confianza, por lo que no van a tomar una decisión importante en este momento como comprar una casa. O podríamos también poner el ejemplo de los carros. Así que podríamos esperar también un colapso en ventas de carros. Pero hablando de las hipotecas y de los bienes raíces, es claro que estamos ante el inicio de algo mucho más serio y mucho más grave. Y en mi opinión, si estás pensando en comprar algún real estate, algún inmueble en los próximos meses, yo te recomiendo esperar un poco más, porque creo que vamos a ver una caída en los precios sin precedente en los próximos meses por venir, si se mantienen todos estos datos como lo estamos viendo en el día de hoy. Además, vamos siguiendo viendo los datos que nos muestran y siguen siendo muy desalentadores. Dice aquí, los nuevos datos publicados hoy a partir de los datos de Realtor.com actualizados, vemos que sugieren que se puede estar creando un pico en el mercado inmobiliario. Es decir, ya se empiezan a ver en los indicadores que hay un pico y empieza un retroceso. Si estamos en el pico final, podríamos ver este retroceso con mucha, pero mucha fuerza. Hay otro indicador muy interesante y es lo que está pasando con los que prestaron hipotecas, ¿de acuerdo? Y que están en este momento con dificultades para pagar. Por ejemplo, los estadounidenses que no están haciendo sus pagos de hipoteca se han disparado a 1.064% en un solo mes. Las personas están llamando a decir, no puedo pagarte este mes, no te voy a poder pagar la hipoteca, ¿qué voy a hacer? ¿Qué podemos hacer? Y los bancos han salido con una solución. Y es aquí donde yo creo que está el principal problema que vamos a ver en el real estate. Y es que los bancos aquí en los Estados Unidos están dándole la opción a la gente de que no te paguen un mes, que no te paguen 2, inclusive que no me pagues 3 meses. Pero no te están haciendo un deferimiento de esas cuotas para ponerlas al final del crédito. No, te están diciendo no los pagues, pero los vas a tener que pagar cuando pase el periodo, es decir, 1, 2 o 3 meses. Así que, por ejemplo, si tú haces una hipoteca todos los meses de $1,000 o $2,000 y tú coges 3 meses que no pagas, al final del ejercicio, si pagabas $2,000 en 3 meses, le tienes que pagar al banco $6,000. Lo cual yo me pregunto, si una persona no puede pagar $2,000 en un mes y te pide que le des tiempo, ¿cómo va a tener $6,000 después de pasar 3 meses que no tenía para pagar de 2,000 en 2,000? ¿De dónde va a sacar esos 6,000? No tiene ninguna lógica. Y esto lo que va a crear, amigos, es que van a venirse muchas personas a tomar estos alivios, entre comillas, y cuando les toque pagar 6,000, 9,000, 8,000, lo que le tenga que pagar al banco de los meses que no pagó, no los va a tener. Y vamos a tener un problema mucho más grave que puede crear una crisis enorme de foreclosures. Es la intención del banco tomar la casa, coger posesión de la casa para luego venderla. Y esas ventas de los bancos de foreclosure van a generar una caída en los precios del mercado que va a acelerar todo lo que les estoy diciendo. Así que en mi conclusión, en mi análisis en este momento, amigos, veo muy, pero muy serio la posibilidad de que vayamos a entrar en un crash sin precedente en los precios del mercado inmobiliario en los próximos meses. Teniendo en cuenta que además de todo esto, el virus no se va para ningún lado y por más de que intentemos reabrir la economía, va a tomar al menos 12 meses o 24 meses para retomar a los niveles en los que estábamos. Y aún así, vamos a tener muchos problemas porque hay mucha gente desempleada y muchos gastos que van a tener que hacer los gobiernos para mantener apenas a flote esta economía. Así que las condiciones están dadas para un colapso sin precedentes. Y si a esto fuera poco, le sumamos otro indicador interesantísimo que es el Airbnb. Pero, Daniel, ¿qué tiene que ver Airbnb con todo esto? Pues déjenme les explico un modelo de negocio que quizás no sepas o quizás conozcas. Y es que muchas personas que se le llaman los superhosts son personas que han comprado casas hipotecando la casa, obviamente, para colocar el negocio de Airbnb. Hay personas que tienen hasta 10, 20, 30 casas que han comprado solo poniendo un 7%, un 3%, un 10% del valor de la casa y prestando el resto para pagar rápidamente las hipotecas con lo que generan en Airbnb. Pero Airbnb no ha generado ni un peso a estas personas durante la pandemia, lo que está generando que estos superhosts con muchísimas casas estén en la quiebra absoluta y estén perdiendo sus casas, lo que puede generar también un movimiento enorme de foreclosures y aún más podríamos ver cómo se acelera el proceso de los foreclosures y de la caída de los precios de los inmuebles cuando todas estas casas empiezan a entrar al mercado
que el banco trate de rematarlas para recuperar algo de ese dinero que prestó. Es un cóctel que se está generando, una tormenta perfecta para un colapso general en los precios de los inmuebles y en las hipotecas. Así que mucha atención a esto que les estoy contando, porque son datos muy importantes que tenemos que seguir en el día a día. Y si nos vamos al lado del petróleo, que es otro de los temas importantes del día de hoy, para ya concluir con la parte del foreclosure y lo que nos espera con las viviendas y los precios de vivienda, tenemos que el petróleo vuelve a caer en rojo en una sesión muy volátil. Y de hecho tiene una semana muy volátil. Vimos cómo llegó hasta $10 nuevamente, volvió hasta $13. En este momento, mientras yo hablo, tengo entendido que los futuros en este momento vuelven a caer. Estamos en $12.25. Y seguimos viendo que el mercado del petróleo está muy inestable. Y la razón es porque no hay dónde guardar el petróleo. Hay una sobreproducción. No está nadie comprándolo porque los carros están frenados, porque los aviones están frenados, porque los buques están frenados, porque los cruceros están frenados, porque la industria que utiliza el petróleo como energía está frenada. Entonces, ¿qué pasa? Que nadie está consumiendo ese petróleo, estamos a tope con petróleo y se sigue produciendo, siguen sacando petróleo los productores. Ya no hay dónde guardarlo. Entonces, decía en este artículo, la reapertura de la actividad industrial en los Estados Unidos puede dar un impulso temporal a los precios, ya que los comerciantes necesitan espacio para respirar, pero no esperemos que los niveles duren. Los precios del petróleo probablemente promediarán $20 por barril en el segundo trimestre y los niveles más bajos llegarán en algún momento en mayo. Los niveles más bajos llegarán en algún momento en mayo. ¿Por qué les tengo esto paso a paso? Porque es interesante cómo podemos entender lo que está pasando con el petróleo. Y dice este enunciado: las compañías petroleras estadounidenses comienzan a enviar crudo a la reserva estratégica de petróleo. Según el funcionario, desde principios de abril se enviaron alrededor de 1.1 millones de barriles de crudo al SPR después de que el gobierno federal finalizara las negociaciones con nuevas compañías para arreglar espacios SPR para que almacenaran su crudo. No hay donde guardarlo. Y dice: pero el espacio se está agotando, tanto en términos de petróleo como en términos de tanques en tierra. Además, SPR, el centro de almacenamiento central de Cushing, Oklahoma, pronto alcanzará su límite, según un informe de Reuters. No solo pronto acabará su límite, sino que ya todo el mundo está diciendo que es cuestión de 2 semanas máximo. Podría ser mucho menos. Inclusive, Kramer, uno de los analistas de CNBC, decía ayer: entonces, ¿por qué este número no debería ir a cero? Hablando de los futuros de petróleo de junio. Debería ir a cero más rápido que la última vez, dijo Kramer. ¿Por qué? Porque estamos a límite de almacenamiento. Entonces, en mi opinión, yo creo que por más de que el petróleo está haciendo algunos movimientos alcistas, seguidos por noticias y sobre todo porque vimos lo que pasó con el índice del consumidor y vimos lo que pasó. Mañana también tenemos un dato interesantísimo que ya les voy a mostrar, que tienen que estar muy atentos el día de mañana. Pero todo esto se está dando y el petróleo sigue sin tener dónde guardarse. La producción de petróleo no ha frenado y los recortes de la OPEP, que son muy escasos en mi opinión, no han llegado todavía. Se espera que lleguen en el próximo mes. Entonces, ¿qué pasa? Que estamos ante una tormenta perfecta para que los futuros de junio puedan bajar debajo de los $10. Estén atentos porque sigue habiendo mucha presión sobre estos futuros y el precio del petróleo puede caer, inclusive, como dice Kramer, hasta cero nuevamente si no conseguimos dónde guardarlo. Y en mi opinión nada va a cambiar en 2 semanas. Muy poco puede cambiar. Único que puede cambiar es que la OPEP vaya a sacar en un enunciado de emergencia en el que van a empezar a recortar la producción desde mañana mismo. Es decir, que empiecen ya a recortar la producción. De lo contrario, esto podría verse afectado hasta el punto de que el petróleo bajaría por debajo de los $10 por barril en los futuros de junio. Así que muy atentos a eso. En el caso del oro vemos que hubo un pequeño declive porque, entre otras cosas, absorbieron la poca demanda, la poca confianza que hay en el consumidor. Pero ojo, está haciendo una especie de pullback mientras que toda la confianza en el sector de renta variable se pierde. ¿Ok? Vamos viendo que la bolsa pierde completamente en este momento la confianza de las personas y estamos viendo cómo el petróleo cae con fuerza. Por lo que el verdadero refugio en este momento es el oro. Y si seguimos viendo esta presión y si viene a haber una crisis como la que estamos planteando del foreclosure y de las hipotecas en los Estados Unidos, amigos, el oro va a seguir subiendo con mucha fuerza y los $2,000 la onza están cada vez más cerca. Así que yo pienso que el oro sigue siendo el excelente refugio en estos momentos de crisis y de alta incertidumbre. Hablándoles del calendario económico de mañana, vean, para abril 29 tenemos el Producto Interno Bruto, así que estén muy atentos porque va a haber un avance del Producto Interno Bruto aquí en los Estados Unidos que se espera que haya una contracción
Veníamos de 2.1% y esperan que sea en menos 3.9%. Si es peor que 3.9%, les aseguro que vamos a tener una fuerte caída mañana en los índices bursátiles y en la bolsa en general, pero sobre todo en los índices bursátiles, que ya vimos entre otras cosas al Nasdaq perder hoy, a pesar de que la bolsa tuvo un pequeño repunte. Nasdaq perdió hoy, el sector tecnológico perdió, y creo que es el más afectado también va a verse entre las posibilidades de mañana, así que atentos a una jugada mañana con las ventas, sobre todo en los índices bursátiles, si esto sale negativo. Y en mi opinión podría también apurar un poco los precios del oro si el oro se descorrelaciona y empieza a refugiarse en el oro el día de mañana. Así que mañana va a ser un día interesante con mucha volatilidad. Tenemos algunos otros muy interesantes como la Reserva Federal diciéndonos cuáles van a ser los nuevos tipos de interés que se esperan se mantengan en 0.25%. Así que estén atentos a estos dos interesantes indicadores, porque mañana puede ser un día con alta volatilidad. Y en el caso de Bitcoin quiero agregar algo que Tim Draper, una persona que tuve la oportunidad de conocer en San Francisco, que inclusive tuvimos un almuerzo, y que es una persona con mucho conocimiento del tema, ha dicho algo que me ha parecido genial. Lo ha dicho otras veces, pero creo que vale la pena traerlo en este momento, porque Bitcoin puede ser ese refugio también para la crisis. Pero se nos olvida que Bitcoin viene a cambiar muchísimas cosas. Y él se para firme en su apuesta de que podría llegar Bitcoin a los $250,000 para 2023. Y ha dicho que según su predicción, si no está seguro, se va a comer un huevo crudo. Así lo ha dicho el hombre. Pero lo que a mí me ha importado, y la parte que yo quiero comentarles el día de hoy, que me parece genial, es de repente los minoristas van a decir: no tengo que pagar entre 2.5 y 4% a los bancos cada vez que alguien pasa una tarjeta. Esa es la clave. Cuando los retails, cuando todo el mundo se dé cuenta, oye, pero no hay que pagarle 2% a la gente del banco, no hay que pagarle 3-4% a la gente del banco cada vez que alguien me compra. Y si yo me puedo ahorrar eso, ¿cuánta plata puedo hacer al año? ¿Cuánta plata puedo ahorrarme al año? Entonces, el día que se den cuenta de eso, van a empezar a usar las criptomonedas. Y ahí es cuando las criptomonedas van a tener ese boom que estamos esperando. Y él espera que Bitcoin llegue a 250,000 cuando esto ocurra. Y él lo ve tan pronto como en el 2023. Podríamos ya estar viendo que todas las personas que venden por internet, que venden físico, se den cuenta de esto y empiecen a aceptar las criptomonedas, porque no van a tener que gastar entre 2.5% ni 4%. Entonces me parece genial ese dicho, y creo que ayuda con todo lo que estamos nosotros diciendo que puede ser Bitcoin en el futuro. Así que bueno, amigos, vamos entonces a pasar en este momento al análisis técnico. Espero que la parte fundamental haya quedado bastante clara. Tenemos unos fuertes problemas con los préstamos hipotecarios, con las nuevas ventas de casas y nuevas ventas de real estate. Además de esto, vemos problemas con Airbnb. Estamos viendo qué puede pasar con el petróleo y cómo podrían inclusive perder los $10 pronto, esos futuros de junio, y cómo el oro puede fortarse como refugio y cómo Bitcoin sigue dando de qué hablar como tanto refugio como tecnología para un futuro mejor. Así que vamos entonces al análisis técnico. Ok, aquí estamos en la gráfica de Bitcoin, y si pueden ver, nosotros tuvimos la ruptura de esta resistencia en esta zona, y luego vimos la ruptura de esta zona, si la ven acá, donde el precio en este punto rompe los 7.500. Les había comentado yo a ustedes que tuviéramos mucho cuidado y estuviéramos muy atentos, porque la ruptura de los 7.400, 7.500 iba a ser un buen movimiento para que Bitcoin alcanzara la siguiente resistencia o el siguiente target, que está cerca de los 8.000 y 8.500. Vemos que el precio llegó hasta los 7.800 aproximadamente, que también había un punto importante de resistencia, y ahí empieza a tener una corrección. Yo creo que Bitcoin, después de esta ruptura en esta zona, podríamos ver que el precio intente romper estos $8.000. Vemos que hay una fuerte resistencia a los 8.000, porque está la media móvil de 200 en gráficos de días. El MACD se mantiene todavía alcista, pero vemos que empieza a haber alguna corrección en esta zona. Si nosotros nos vamos al gráfico de semanas, vemos que las velas son un poquito más interesantes. Se ha mantenido el movimiento alcista, vemos que de velas con fuerza, que ha roto la resistencia, lo que indica que hay fuerza en el movimiento, hay fuerza, aunque el volumen viene disminuyendo en semana. Y esa es una de las partes que hay que revisar, porque en este momento, si el volumen se sigue cayendo a medida que el precio aumenta, podría haber una corrección de Bitcoin en esta zona. Yo, en lo personal, creo que Bitcoin podría todavía tocar los $8.000, y podríamos ver entonces una corrección hasta los 7.500 nuevamente, para después intentar romper y buscar la parte alta del canal. La parte alta del canal es el target principal, que está cerca a los $9.000. Ustedes pueden ver aquí el canal bajista, que estamos esperando que Bitcoin llegue hasta esa zona, pero creo que va a venir una corrección antes, así que estén con mucho cuidado. Creo que el target puede estar cerca a los 8.000, pero aquí vamos a tener alguna resistencia importante.
si no retrocede en esta zona, podría dar un movimiento parabólico que inclusive llega hasta los 8.500 o los 9.000 en un solo movimiento, y ahí vendría entonces una corrección. Yo en este momento me mantengo todavía bullish con Bitcoin, sigo pensando que puede buscar los 8.000, aunque atentos a una corrección, una pérdida en gráficos de 4 horas de la media móvil de 50. Vamos a colocar esta media móvil en 50 en este momento. Así que estén atentos, porque si el precio vuelve a caer por debajo de la media móvil de 50, podría significar un retroceso de Bitcoin, y en mi opinión deberíamos entonces salir de nuestros largos y esperar una nueva ruptura de esa media móvil de 50 en 4 horas al alza. Creo que es una manera interesante de operar Bitcoin sin mucho, digamos, sin mucho estrés, porque la media móvil de 50 está guiándonos en este momento sobre el movimiento. Si ustedes ven a la ruptura de esta zona, en este punto vemos una buena entrada y el precio sigue manteniendo todavía ese buen movimiento que nos ha dado de casi un 10%. Es decir, esto podría seguir siendo así y podría seguir operándolo de esta manera, manteniendo obviamente toda la parte técnica que estoy explicándoles a flote. Es decir, con los targets que les estoy comentando, los puntos claves de la gráfica. Pero sigue Bitcoin, a mí, en mi opinión, en una buena posición, y creo que si llega a esta resistencia podríamos ver alguna corrección bajista. En el caso de QQQ, como les había comentado anteriormente, que es el Nasdaq, es el ETF del Nasdaq, ¿de acuerdo? Vemos que estamos en lo que podría ser el rebote del gato muerto. Vemos una fuerte caída, luego una fuerte subida y empieza a perder fuerte esa subida. Vemos que hay un primer impulso bajista que creímos que podría ser el inicio del movimiento bajista, pero vemos que vuelve a tocar la parte alta en los 220, así que hace un doble techo en esta zona. Vamos a ver si mantiene el movimiento bajista, porque si rompe en este momento la media móvil de 50 de arriba hacia abajo, podría ser un muy buen indicador de que podría empezar la corrección, que podría traer el precio inclusive hasta los $170 en el ETF del Nasdaq. Esto podría implicar también que caiga toda la bolsa. Así que todas las acciones que estamos operando, no solo las del sector tecnológico como el Nasdaq, sino el Standard Plus 500 o inclusive el Dow Jones, podrían ver una corrección similar en proporciones. Es decir, que si vamos a caer desde aquí hasta, por ejemplo, los 171, estaríamos hablando de un 20%. Hay un soporte en los 15% aproximadamente, y después va hasta los 20%. Estén atentos a eso, y si rompe esta zona, podríamos llegar inclusive hasta la zona que les he dicho antes de 2018, diciembre del 2018, el mínimo de 2018, cerca de los 143, 142, que está más o menos a unos 30%, 32% del precio actual. Así que estén muy atentos, porque a mí en lo personal creo que estamos en una buena posición para tomar cortos en este momento en el Nasdaq, en el ETF del Nasdaq, teniendo en cuenta además de que mañana puede ser un muy mal día para la bolsa por la contracción que puede tener el Producto Interno Bruto, además de que las condiciones no están mejores en ningún sentido en este momento para la economía. Caso del petróleo, viene esta tendencia bajista, ¿de acuerdo? Seguimos operando el petróleo. Yo estoy operándolo a la baja en este momento. Tengo algunas operaciones abiertas en corto, y en mi opinión yo estoy operando un poquito más fundamental que técnico. En este momento técnico es muy difícil, con movimientos de 20-30% para arriba, para abajo en un solo día. Así que lo que les recomiendo es seguir la parte fundamental, pero si tienen en cuenta la parte técnica, esta línea de tendencia se ha mantenido muy sólida desde abril, así que vemos como más o menos abril 9 viene bajando. Vemos como el precio se ha mantenido muy estable en esta zona, llega hasta los $6 aproximadamente. Vemos la corrección y luego nuevamente vemos como el precio tocó los $10 ayer en la noche, y en este momento sigue el precio muy cerca en los 12,65. Podría tocar inclusive esta zona en los 13, 14 y volver a caer. Si rompe los 10, aquí tengo una alerta yo en los 10, vamos a tener un petróleo que podría llegar inclusive hasta los $5. Así que atentos, porque está bastante volátil el petróleo, es bastante riesgoso operar en este momento en el petróleo, pero podría caer significativamente en los próximos días, teniendo en cuenta los fundamentales que vimos en este video. Caso del oro, vemos cómo ha hecho este movimiento después de este punto, un pullback muy bueno que hizo esta zona. Empezamos a tener unos largos en esta zona y ha dado un 5%. Ahora viene una corrección en los puntos Fibonacci. La corrección ha llegado hasta el 61.8, uno de los mejores puntos de compra en los Fibonacci, y empieza a mostrarse alcista nuevamente. Así que con todo lo que les he contado, si el oro sigue siendo ese refugio, el que estamos esperando, podría inclusive romper esta resistencia en los 163 en el GLD, que es el ETF del oro, y llegar hasta los 168. Y recuerden, si ustedes quieren operar cualquiera de estos activos, lo pueden hacer en QuantFury, que es donde yo estoy operando. Por ejemplo, el ETF del oro, el futuro del petróleo es el
que estamos viendo en esta zona, el QMM20, que es el mismo que estábamos revisando conmigo aquí en la gráfica. Si ustedes ven acá, este es el QMM20, lo podemos ver en QuantFury, y aquí tenemos para operarlo, está en 12.70. Si tú quieres abrir un corto, lo puedes hacer. También puedes operar GLD, que es el ETF del oro, también lo vas a encontrar en QuantFury. También vas a encontrar, por ejemplo, a Bitcoin, obviamente vas a encontrar a Bitcoin, y también vas a encontrar, por ejemplo, el QQQ, que es el ETF que estaba comentando en este momento. Todas las opciones que estoy hablando en este video las puedes operar en QuantFury con las mejores condiciones, que es lo que yo estoy buscando, que no me cobren comisiones, que no me cobren los impuestos de la noche, la tarifa, etcétera. Así que si estás interesado en operar con QuantFury, el link está en la descripción de este video, o que puedes operar cualquier otra aplicación que te esté sirviendo en este momento. Pero si estás buscando una nueva y que te permita operar con criptos, sin duda checa esta, porque está muy pero muy buena. Y bueno, ahí está, como les venía comentando, el oro podría llegar hasta los 168 en la parte alta de este canal alcista, lo que haría que el movimiento fuera de casi otro 5% desde el punto actual. Muy interesante cómo se ve el oro, y podría ser ese refugio interesante en los próximos días. Así que muy pero muy atentos. Así que bueno, amigos, eso ha sido todo por hoy. Ese es el análisis técnico. No olviden suscribirse, denle like a este video para participar también en cuentas de QuantFury. El próximo viernes podríamos tener un concurso. Vamos a revisar cuáles son las personas que han dado like, que han comentado en los videos y que se han suscrito al canal. Así que bueno, amigos, un abrazo como siempre y me despido hasta la próxima. Chao, chao.